Yo te presento, Augusto, y te doy la Ah, palabra. bueno, Y ya perfecto, estamos perfecto. grabando, ¿ok? A partir de ahora estamos grabando. Estamos en línea ya. Gracias, Mauro. Sigue entrando la gente. Esperamos un poquito porque a veces cuesta Sí, enganchar. Bueno, estamos, decano, ¿le parece? Buenas tardes para todos. Estamos empezando la conferencia. Les comento para quienes no han participado todavía en el ciclo que el formato de hoy es un webinar. Quiere decir que nosotros a ustedes no los podemos ver ni escuchar, pero ustedes a nosotros sí. La comunicación con el expositor, que hoy es el profesor Dr. Augusto Durán Martínez, va a ser a través de un botoncito que hay debajo de sus pantallas, que es preguntas y respuestas, o también en la versión en inglés, questions and answers, que pueden por ahí manifestar las interrogantes que tengan durante la conferencia y el profesor las va a contestar al final de su exposición. Así que los dejamos con la palabra al doctor Garmendia, el decano. Muchas gracias, Gabriela. Buenas tardes. Buenas tardes al profesor Augusto Durán Martínez. Buenas tardes a todos los asistentes a este seminario web, que es la 10ª conferencia de este ciclo con el que estamos celebrando los 10 años de la Facultad de Derecho de la Universidad CLAE. Hoy tenemos el gusto y el privilegio de contar con la presencia y con la disertación del profesor Augusto Durán Martínez, que es otro de los disertantes que no necesita presentación, es muy conocido, ampliamente conocido por todos ustedes. De todas maneras, para cumplir, digamos, con la solemnidad, con la formalidad, voy a presentar muy brevemente un currículum extremadamente breve que él nos ha pasado. El profesor Durán Martínez es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Tiene un diploma en Derecho Público del Instituto Internacional de Administración Pública de París, Francia. Fue profesor titular de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay. Y es actualmente profesor titular de Procesos Constitucionales en la Facultad de Derecho de nuestra universidad, de la Universidad CLAE. Es decano emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay, miembro de la Asociación de Derecho Público del Mercosur, del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, del Instituto Internacional de Derecho Administrativo y de la Red Internacional de Bienes Públicos. También es director de Estudios de Derecho Administrativo, una publicación periódica de la Ley Uruguay, académico de número, fundador de la Academia Nacional de Derecho del Uruguay y autor de libros y numerosos artículos en materia de derecho administrativo y de derecho constitucional. Le dejamos la palabra entonces al profesor Durán, agradeciéndole mucho que haya aceptado la invitación para participar en este ciclo de conferencias. Se va a referir en el día de hoy a los aspectos administrativos de la regulación económica. Así que, Augusto, te dejamos la palabra. Muchísimas gracias, doctor Garmendia, por la presentación. Deseo en primer lugar agradecer a la universidad por la invitación que me ha formulado para participar
en esta actividad de homenaje a los 10 años de la facultad. 10 años es una fecha digna de ser recordada y además merece tanto el doctor Garmendia como la doctora Gabriela Iparraguerre las máximas felicitaciones, junto con el doctor Alejandro Aval, que ha comenzado un magnífico proyecto educativo del cual ya estamos viendo los frutos. Es así entonces para mí un gran honor poder participar en este acto recordatorio a los 10 años de la facultad. De la facultad, no del CLAE, porque como lo recordó muy bien el profesor Alejandro Aval, proviene de la década del 50. Ariño Ortiz distinguía 3 tipos de regulaciones: la básica, general, pública y privada de la vida social; la regulación administrativa general de policía y buen gobierno; y la regulación económica stricto sensu, entendida como aquella que penetra y configura determinadas actividades que tienen particular relevancia en la vida social. Referiré exclusivamente a este tercer tipo de regulación. El objeto de nuestro estudio es muy amplio, por eso no es posible agotarlo en el estrecho marco de una conferencia. Voy solamente a concentrarme en un segmento muy concreto de la regulación económica. Dejaré afuera lo relacionado con la actividad financiera, sin perjuicio de efectuar alguna referencia muy general cuando lo estime necesario para la mejor comprensión de nuestro tema, y me voy a centrar en los llamados servicios de interés económico general. Díaz Picasso decía que son servicios de interés económico general no solo aquellas actividades que conforman la infraestructura del sistema económico, energía, telecomunicaciones, correos, transportes, etc., sino que pueden serlo también actividades cuya finalidad primaria no es empresarial: cultura, sanidad, asistencia social, etc., siempre que se produzcan dentro del sistema económico. Lo decisivo no es así la presencia o ausencia de ánimo de lucro, más bien el rasgo distintivo de los servicios de interés económico general es que haya una obligación legal de llevar a cabo una actividad de prestación. Como se percibe de la enumeración efectuada por Díaz Picasso, estos servicios comprenden actividades que en la concepción de Sallagués Lasso configuran servicios públicos en sentido estricto, es decir, actividades de naturaleza privada por su origen, pero que la ley torna públicas, y solo son susceptibles de ser prestadas por los particulares en régimen de concesión. Servicios sociales, actividades de naturaleza privada que pueden asumir el Estado en ayuda de los particulares pero sin desplazarlos, y actividades privadas a cargo del Estado, actividades de naturaleza privada, normalmente de carácter industrial o comercial, que el Estado asume en concurrencia o excepcionalmente en forma monopólica. Lo opuesto no significa que el criterio de Sallagués Lasso haya caído en desuso. Por el contrario, considero que conserva utilidad, sin perjuicio de que sea admisible también el nuevo concepto de servicio de interés económico general. Estos servicios de interés económico general, muy diversos, por cierto, tienen en común que son regidos por el derecho de la competencia. Pero no me referiré a todos esos servicios. Excluyo de nuestro estudio los considerados por Sallagués Lasso servicios sociales, como los vinculados al área de la enseñanza, la cultura, la salud, para concentrarme en lo que Sallagués concentraba, servicios públicos, y los que denominaba actividad privada a cargo del Estado.
Incluso debo advertir que tampoco puedo hacer un análisis detallado de cada uno de ellos en particular, sino que deberé contentarme con algunas referencias generales. Y una última precisión se impone. El título de esta conferencia refiere a los aspectos administrativos. Por tanto, solo me referiré a la regulación económica efectuada por medio de la actividad administrativa. Pero eso no me hace perder de vista de que la actividad administrativa es una actividad subordinada que está sujeta a otras reglas de derecho de mayor valor y fuerza que las impartidas por ella. Con estas precisiones paso a nuestro tema y anuncio desde ya que procuraré dar respuesta a las siguientes interrogantes. ¿Qué es la regulación económica? ¿Por qué se regula? ¿Para qué se regula? ¿Cómo se regula? ¿Y quién regula? Y luego de esto culminaré con algunas breves reflexiones sobre las perspectivas de la regulación económica con y luego de la pandemia. Paso a la primera interrogante. ¿Qué es la regulación económica? Conforme al diccionario de la Real Academia Española, regulación es acción y efecto de regular. Y el mismo diccionario contiene diversas acepciones del término regular. Una de esas es determinar las reglas o normas a que debe ajustarse alguien o algo. Esta es la acepción más usada en derecho. En general, para los juristas, regular es fijar reglas de conducta. Esa concepción es bastante generalizada entre los administrativistas latinoamericanos, los que tendemos a diferenciar las actividades de regulación de las de control. Pero este sentido no es el más empleado cuando hablamos de la regulación económica. O mejor dicho, ese es solo un aspecto de la regulación económica, pero no el único. Aquí vemos una clara influencia del derecho norteamericano, donde es habitual una acepción amplia que nos recuerda el significado original del término. Sobre este aspecto, Prats y Victoria decían que las palabras regulación es utilizada por vez primera en el siglo XVIII en los campos de la biología y la cibernética para referirse a la capacidad de las máquinas o de los cuerpos para recuperar su propio equilibrio. Trasladada al ámbito de las ciencias sociales, la regulación sería la actividad que tendría por finalidad garantizar los equilibrios en el mercado o los equilibrios sociales. La noción de regulación remitía en consecuencia al fin perseguido, esto es, la función de garantía de los equilibrios en el mercado o en la sociedad, con abstracción del instrumento o instrumento que se sirvan para ese fin. Por eso, en ese concepto, la regulación se efectúa a través de la función legislativa, administrativa y jurisdiccional, y dentro de la función administrativa, a través de cualquiera de las modalidades de esta actividad. Este concepto comprende así la fijación de normas, el control de su cumplimiento, así como la solución de conflictos. Todo ello con relación al mercado, puesto que la regulación económica tiene como objeto el mercado. En suma, en el ámbito de la regulación económica predomina el concepto de que la regulación es entendida, más que como el poder de dictar normas, como el de utilizar todos los instrumentos normativos y ejecutivos precisos para orientar el funcionamiento de los mercados hacia la competencia e imponer obligaciones de servicio público a los operadores para que su natural afán de beneficio fuera compatible con las exigencias del interés general. Paso a la segunda pregunta. ¿Por qué se regula? Cosculluela y Montaner y López Benítez expresaron con razón que el mercado no es más que un marco en que los agentes económicos pueden realizar operaciones comerciales de diversa naturaleza, conforme a unas reglas jurídicas establecidas y garantizadas
por una organización política. Solo el mercado organizado es verdadero mercado. De ahí que afirmen que no existe una economía de mercado sin una regulación jurídica que la regule y un poder que garantice el respeto a dicha regulación. La economía de mercado se basa en la libre iniciativa, que es expresión de derechos fundamentales. El mercado es un espacio de libertad, pero no funciona sin esa regulación. La ley ha de establecer un marco que hace posible el ejercicio de la actividad económica. La intervención pública es también necesaria para complementar, sustituir o corregir al mercado. En síntesis, se trata de armonizar la libre iniciativa con la defensa y la promoción del bien común. Siendo así las cosas, es evidente que la ordenación política de la economía se remonta a la aparición de las formas de organización política. Esto nos reenvía a la naturaleza humana, al hombre animal racional que por ser tal es social y por eso político. Como un aspecto de la regulación política, la regulación económica o la regulación del mercado es una exigencia del bien común, entendido este como el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Esa regulación será mayor o menor según el sistema jurídico político. Los sistemas transpersonalistas impondrán una regulación de máxima intensidad, puesto que prescinden de la libertad. En cambio, en un verdadero Estado de Derecho, la regulación tendrá que ser compatible con la libertad. Pero aún en una máxima expresión liberal, tendrá que existir una regulación porque ella es necesaria para la vida social. La regulación económica se justifica así porque existen fallos del mercado. La metáfora de la mano invisible del mercado de que hablaba Adam Smith solo indica que el juego de fuerzas que se dan en el mercado produce una acción-reacción que tiende al equilibrio, en especial en la formación de precios. Pero si el mercado no estuviera regulado por reglas cuyo cumplimiento garantizan los poderes públicos, el mercado no subsistiría, sino que se generaría una serie de fuerzas distorsionadoras de su funcionamiento que lo haría desaparecer en el sentido institucional que se predica del mercado. Tradicionalmente se indican como fallos del mercado la falta de competencia, la información asimétrica, la presencia de externalidades y la existencia de bienes públicos. La economía de mercado se basa en la libre iniciativa, que es expresión de derechos fundamentales. El mercado es un espacio de libertad, pero no funciona sin regulación. La ley ha de establecer un marco para hacer posible el ejercicio de la actividad económica. La intervención pública es también necesaria para complementar, sustituir o corregir el mercado. En síntesis, se trata de armonizar la libre iniciativa con la defensa y promoción del bien común. En un sistema de libre mercado, la competencia se traduce en la concurrencia o coincidencia de oferentes y demandantes de bienes o servicios en un mercado delimitado en un sentido geográfico, temporal y productivo, con finalidad de obtener un bien o servicio o una ganancia en las mejores condiciones de utilidad y precio, dado un ambiente de rivalidad entre los competidores. Para ello es necesario que en el mercado no existan condiciones que favorezcan la posición de un competidor con relación al resto, lo que se logra si existe en el mercado una gran cantidad de oferentes y demandantes, y que ninguno de ellos cuente con un poder económico tal que se pueda imponer a los demás. Aunque a veces los términos se utilizan indistintamente, se puede distinguir la libre concurrencia y libre competencia. La libre concurrencia está referida a la existencia de sectores económicos totalmente abiertos
a la participación de los agentes económicos privados o públicos. Se trata de un acceso igualitario de todos los oferentes interesados en producir bienes o prestar servicios sin limitación o restricción alguna. El término competencia es entendido como una situación de mercado que se ubica entre dos extremos: competencia perfecta y competencia monopólica. La competencia perfecta es un modelo ideal que supone las características siguientes: existe infinidad de agentes económicos, no existen barreras a la entrada, no hay restricciones al comercio entre países, no existe diferenciación de productos, existe información completa y perfecta. En el sistema opuesto encontramos el monopolio, donde no se cumplen estos supuestos. La competencia perfecta es un fenómeno raro. Además de los monopolios legales, que por ser creados por ley pueden suprimirse el derogado de la ley que los crea, pueden existir monopolios de hecho naturales que exigen un tratamiento jurídico especial. La información asimétrica es un problema para un adecuado funcionamiento del mercado. Las marcas comerciales y la publicidad constituyen una fuente importante de información, pero cuando las marcas no reflejan con exactitud la bondad del producto, o si la publicidad es engañosa, se convierten en factores nocivos. Una adecuada información es importante para el buen funcionamiento de todos los mercados, pero es especialmente clave para algunos, como el financiero. Las externalidades también existen e inciden. En los procesos de producción en una sociedad de mercado pueden ser vistos como una red de contratos de intercambio. Las empresas y los trabajadores intercambian trabajo por salario, las empresas y los consumidores intercambian productos por dinero, las empresas intercambian bienes y servicios dentro de los procesos de producción. Pero la RANIAC advierte que, si bien la mayoría de estos intercambios solo afectan a las partes, a veces sus consecuencias afectan a terceros, y eso es lo que se conoce como externalidades. Algunos son positivos, pero otros son perjudiciales. Pensemos, por ejemplo, en los efectos que se pueden producir en el medio ambiente. Pensemos además los provenientes del exterior, porque en realidad no hay un solo mercado, sino un mercado múltiple, local, nacional, regional o global. Y los bienes públicos configuran otro aspecto del problema de las externalidades. Algunos de esos bienes son naturalmente públicos. Son aquellos cuyo consumo por parte de un sujeto no excluye a otros, y no es posible excluir a alguien de acceso a ellos. Pero hay otros bienes que son públicos por imposiciones normativas y son los que pueden crear problemas en el funcionamiento del mercado. ¿Para qué se regula? La finalidad de la regulación es el buen funcionamiento del mercado. Si el motivo de la regulación es la existencia de los llamados fallos del mercado que impiden u obstaculizan su buen funcionamiento, el fin de la regulación consiste en la superación de esos fallos para que el mercado funcione. Pero no solo eso, hay que corregir los fallos del mercado, favoreciendo la realización de actividades de interés general y asegurando un nivel aceptable de justicia distributiva. El Estado de Derecho se basa en la libertad, por tanto un mercado en un Estado de Derecho se basa en la libertad y en la voluntariedad de los intercambios. Toda regulación supone una limitación a la libertad. En el caso, aunque parezca paradójico, estamos ante una limitación de la libertad, para asegurar la libre competencia, es decir, el correcto funcionamiento del mercado. Y aunque se trata de una regulación para la libertad, como toda limitación requiere que se realice por razones de interés general. El interés general, llamado por algunos interés público primario, es el interés de la colectividad como un todo. En otros términos, el conjunto de intereses individuales en tanto integrantes de la colectividad.
El interés público secundario es el que posee el Estado aparato, independiente de su condición de servidor de los intereses de la colectividad. Y por mi parte considero también intereses públicos secundarios los de los sindicatos, de las asociaciones profesionales o cámaras empresariales, entre otros. Incluye el interés particular y los intereses públicos en el sentido de intereses públicos secundarios. La unidad de la naturaleza humana se contempla con el interés general, que incluye el interés privado y el interés público. Es de interés general la adecuada satisfacción del interés privado y del interés público, lo que se logra con la creación de la situación de hecho necesario para el desarrollo de la persona humana. Dicho en otras palabras, es de interés general la configuración del bien común. Esos intereses privados y públicos dignos de tutela deben armonizarse con el interés general. El interés general es un concepto jurídico indeterminado. El interés general abstracto debe concretarse para su determinación. La administración no tiene el monopolio del interés general, que es también el de los habitantes y de las organizaciones libremente creadas por ellos. Por eso, para esa determinación del interés general, no ejercemos una actividad discrecional, sino una actividad cognoscitiva, que requiere tener presente el concepto abstracto y las particularidades de la realidad concreta, sin perjuicio de la existencia del necesario grado razonable de apreciación. Debemos tener en cuenta, por otro lado, que el mercado no es un fin en sí mismo. El buen funcionamiento del mercado sirve para un mejor funcionamiento de la sociedad. Pero el mercado no soluciona todo. A veces hay injusticias sociales que es necesario superar y también para ello es preciso la regulación. El interés general que justifica la regulación del mercado justifica también la intervención del Estado para solucionar aspectos que el mercado solo no puede satisfacer para que todo se dirija al bien común. En definitiva, la regulación económica es un aspecto de la regulación política y como ella está finalizada al bien común. ¿Cómo se regula? Como se ha dicho, en el concepto amplio de regulación que se emplea en nuestro país y comúnmente en el mundo anglosajón, la regulación económica se efectúa por medio de las tres funciones del Estado. Como nuestra conferencia se refiere a la regulación administrativa, voy a centrar mi atención en esta. La función administrativa se ejerce mediante actos jurídicos y operaciones materiales. Por supuesto que como actividad subordinada que es, está sujeta a la Constitución, la ley y determinados principios generales de máximo valor y fuerza. Eso se debe tener presente porque al implicar la regulación una limitación a la libertad, estamos en el ámbito de la reserva de la ley. La limitación de la libertad por actividad administrativa tiene que tener entonces una suficiente cobertura legal. Los actos jurídicos que pide la administración son los actos administrativos, es decir, declaraciones de voluntad de la administración destinadas a producir efectos jurídicos. El decreto 500/991, verdadero Código de Procedimiento Administrativo, en el artículo 120, luego de dar una definición de acto administrativo, menciona 4 especies. El reglamento, normas generales y abstractas creadas por acto administrativo. Resolución, normas particulares y concretas creadas por acto administrativo. Disposición general, normas generales y concretas llamadas por acto administrativo. Reglamento singular, normas particulares y abstractas creadas por acto administrativo. Todos estos tipos de actos se emplean en esta regulación. Por medio de resoluciones se imponen sanciones, se efectúan intimaciones, se imparten órdenes.
pero también autorizaciones, licencias, concesiones, permisos, o se emiten actos de aprobación. Por reglamentos singulares se fijan determinados precios. También se emplean disposiciones generales cuando es necesario acudir a actos de medida. Y por supuesto se acude a los reglamentos, y lo que es muy importante en nuestro tema, porque su dictado es mucho más fácil que la ley, lo que los hace más aptos para adaptarse a los frecuentes cambios que se presentan en la tecnología y la realidad social. De manera que el reglamento es un instrumento por excelencia empleado en nuestro tema. Pero además de los actos jurídicos, tenemos los instrumentos de soft law. El soft law, o derecho blando, es una expresión que se usa por oposición al hard law o derecho duro, mientras que este es obligatorio, aquel carece de la nota de obligatoriedad. Es tan usado en los últimos tiempos que provoca no poca perplejidad, y sus manifestaciones son de lo más variadas. Van desde normas técnicas hasta certificaciones y acreditaciones del sistema de calidad, pasando por códigos de conducta o de buenas prácticas, costes de servicios y la variada gama de informes, recomendaciones, instrucciones, informaciones, entre otras expresiones. El mundo ha cambiado y la administración ha tenido también que cambiar. El tradicional hard law es insustituible, por cierto, pero no es suficiente para encarar solamente con el hard law los nuevos problemas. Con agudeza, Daniel Sarmiento observa que el derecho suave, porque no es obligatorio, al no tener la función de prescribir, no va acompañado de una reacción por parte del ordenamiento cuando es incumplido. No es parámetro de validez de otras normas, no admite su impugnación, no se publica en los diarios oficiales ni tampoco cuenta con sanciones administrativas cuando sus contenidos son voluntariamente obviados. Sin embargo, el soft law administrativo goza de una amplia aceptación por todos. Se cumple con unos niveles de aceptación que causaría la envidia de algunas normas de hard law, e incluso los tribunales han mostrado una reiterada predisposición a darles efectos en el mundo del derecho. Convive con el hard law. Se aplican por los tribunales, se negocia y litiga bajo su paraguas e incluso condicionan directamente la aplicación de otras normas. En definitiva, son normas que no son normas, pero nadie se atreve a afirmar que su existencia va desnuda de efectos jurídicos. Al auge de soft law ha contribuido sin duda la crisis del poder legislativo, que tiende a desarrollar una actividad de producción normativa de normas apremiadas por circunstancias del momento que provocan normas complejas, inconexas, de difícil comprensión, que configuran el fenómeno que se ha llamado de McDonaldización de la legislación, así como la crisis del Poder Judicial, que reaccionando con razón ante su clásica función de boca de la ley, en aras de una mejor tutela de los derechos humanos, a menudo se ha extralimitado y, según se ha dicho, la justicia pasa de ser un oráculo a convertirse en un poder bajo sospecha. El ejemplo más claro de esto lo configura la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En efecto, luego de una notable jurisprudencia que permitió importantísimos avances en materia de derechos humanos, se pasó de la raya y se convirtió en un verdadero poder bajo sospecha, que hace peligrar todo el sistema jurídico del mundo occidental cristiano, al cual ella misma certeramente contribuyó a modelar. La revolución secreta denunciada por Reuters, contra lo cual lúcidamente nos advierte, y bien calificada por él como inquietante,
no se circunscribe a Alemania, sino que ha trascendido. El soft law, entonces, es particularmente frecuente en el ámbito internacional, pero también en el derecho interno. Pese a su falta de obligatoriedad, su inobservancia por parte de los países destinatarios los exponen a consecuencias por momentos altamente perjudiciales. Y en lo interno facilita el control de la discrecionalidad. Eso contribuye mucho a su utilidad, sin perjuicio de que a menudo sirve como parámetro de la interpretación del hard law, como complemento del hard law y hasta de avance del hard law, puesto que muchas veces su contenido es recogido por prescripciones de derecho positivo. Pero su éxito pasa sobre todo por la responsabilidad. Se cumple no porque sea obligatorio, que no lo es, sino por la convicción que despierta en el sentido de que corresponde ser acatado. Veamos ahora quién regula. La regulación puede provenir de los propios sujetos cuya actividad es objeto de la regulación o puede provenir de afuera. En el primer caso estamos ante una autorregulación. La autorregulación ha existido siempre. Cualquier organización se autorregula de algún modo. La autorregulación es normal en el ámbito privado, especialmente en el ámbito familiar. Pero la novedad que ahora percibimos radica en que en algunos sectores ha trascendido al ámbito público. Entre las razones de este fenómeno, Esteve Pardo señala la aparición en la sociedad en determinados sectores que por sus medios económicos o conocimientos tecnológicos disponen de poderes tan inmensos que los estados no se encuentran en condiciones de controlar adecuadamente. La lucha por el Estado de Derecho configura un intento de someter al derecho al Estado. Pero ahora, ante la aparición de esos formidables poderes que han aparecido en el seno de la sociedad, lo que se procura es el sometimiento de esa sociedad al derecho. Como el Estado no está en condiciones de regular esos sectores, porque no puede o no lo sabe hacer, es preciso que lo hagan ellos. Pero como el Estado no puede renunciar a su misión que justifica su existencia, debe encauzar la autorregulación. Su objetivo no sería la imposición autoritaria de mandatos o prohibiciones, sino la de incentivar y encauzar la propia moderación y contención de las fuerzas y agentes sociales. En otras palabras, se debe regular la autorregulación. Se debe regular para la autorregulación. Eso nos lleva a otro tipo de regulación, la que se impone de afuera, puesto que por lo menos algunos aspectos de la regulación no pueden quedar librados a la voluntad de los sujetos regulados, sino que deben provenir de agentes externos a ellos. La regulación externa es la típica, es la que proviene de afuera de los sujetos regulados y que comprende, aunque en mínima parte, la autorregulación. Esa regulación externa puede provenir del exterior, de un ámbito regional o mundial, o ser interna, nacional, departamental o local. Voy a referirme únicamente a la nacional y concretamente a la administrativa. En general hablamos de la administración como si fuese un solo sujeto, pero eso no responde a la realidad. La administración está compuesta de diversos órganos u organismos, con o sin personalidad jurídica, de diversa naturaleza jurídica, distinta posición institucional, que conforman un conjunto heterogéneo que no siempre actúa con total armonía. La regulación puede prevenir de distintas entidades que conforman ese conglomerado, y según sea cuáles ellas son sus instrumentos varían. Por cierto que tradicionalmente el regulador por excelencia fue el Poder Ejecutivo. Precisamente en nuestro derecho es quien dispone de la potestad reglamentaria, artículo 168, numeral 4 de la Constitución, que
lo habilita a expedir reglamentos, que es el principal instrumento, aunque no el único, de la regulación administrativa. Pero la administración pública actual no tiene la simplicidad que parece sugerirnos el Estado de derecho liberal burgués, y es también muy distinta a la de estado de bienestar. Barnés, con agudeza, nos muestra 4 notas características de la actual administración. Es destinataria y es responsable. Es ejecutante y autoprogramable. Es creadora y aplicadora. Es reguladora y regulada. La administración es destinataria de un masivo y multiforme aluvión de normas de diverso tipo. Las interpreta, las desarrolla normativamente por medio de una legislación secundaria, las aplica y las hace cumplir, las implementa y las pone en práctica, organiza el sector de que se trata y lleva a cabo las actividades prestacionales y materiales que corresponden. Eso hace que de las administraciones agentes responsables de las normas que disponen. Administrar en ese contexto no es solo aplicar, sino poner en práctica, hacer realidad, garantizar un resultado. Organizar la prestación. La administración no es solo la primera y mayor destinataria de las normas, ya que esa destinación comporta otra vertiente siempre activa. La administración no solo aplica y ejecuta un denso programa legal, sino también formula y realiza políticas públicas, investidas de amplio poder, a través de normas que son a su vez creadas por ellas. Es ejecutante y es autoprogramable. Por momentos aplica el derecho como si fuese un juez, pero también crea normas como si fuese un legislador. Es aplicadora, pero también creadora. Presenta también un carácter bifronte, es regulada y reguladora. Y cuando la administración acentúa su papel de garante de prestaciones, más que un prestador de servicios, pasa a ser regulada para regular. Y es en este contexto que aparecen lo que se han llamado autoridades reguladoras, normalmente llamadas independientes o agencias reguladoras, que aparecen en el siglo XIX en el mundo anglosajón, se extienden en el siglo XX en la Europa continental y luego pasan a América Latina. En general se les llama independientes, aunque por supuesto este término independiente es relativo porque siempre están sujetos a algún tipo de primacía política e institucional, pero sí se quiere poner de manifiesto, y esto es muy importante, que están al margen de los sectores políticos. De ahí que es esencial en este tipo de órganos la independencia de actuación. Estas características no se dan en todos los países por igual, pero esos son los rasgos generales, y hay variantes que dependen del derecho positivo. Uruguay no escapó a esta tendencia, pero naturalmente que nuestras unidades reguladoras tienen que adaptarse a nuestro marco constitucional. Estas autoridades desenvuelven su actividad sobre actividad privada, pero también sobre actividades estatales, con lo cual, tanto en un caso como en otro, ejercen los mismos poderes que debemos considerarlos de carácter externo. En Uruguay podemos distinguir en grandes rasgos los siguientes tipos de actividades reguladoras. Las referidas a la intermediación financiera y otras actividades financieras. Las referidas a un determinado aspecto que es objeto de control, como lo es las relaciones de consumo o el derecho de la competencia, cualquiera sea el tipo de la actividad. La referida a determinados sectores específicos distintos de la financiera, como ser comunicaciones, energía y agua,
y las referidas a la protección de datos personales y al acceso a la información pública. No me voy a referir a estas últimas dos, porque no son propiamente actividades económicas. Voy rápidamente a referirme a las demás. Y empiezo por la primera que mencioné. Actividad financiera, el Banco Central del Uruguay. El Banco Central del Uruguay es una verdadera autoridad reguladora. Es la primera autoridad reguladora creada por la Constitución de 1967. Se acudió a la descentralización, concretamente un ente autónomo, no para prestar servicios, sino para regular como las autoridades reguladoras europeas. Del Piazzo, en su libro sobre el Banco Central, cuando habla de los cometidos del Banco Central, menciona los relativos al régimen monetario, los relativos a la dirección del sistema financiero, los relacionados con el Estado banquero y asesor del gobierno, los relacionados con el exterior, contralor de cambios, y los que él llama complementarios, relativos a seguros y reaseguros, las AFAPs y mercado de valores. Y luego se agregaron, por leyes posteriores, lavado de activos, control de lavado de activos y financiación del terrorismo. Esto es importante por un tema que voy a tratar enseguida, que es el fundamento de la potestad regulatoria del Banco Central. Y entre los poderes jurídicos se destaca el normativo, el de control y el sancionatorio. Voy a referirme únicamente al normativo. Les dije que la potestad reglamentaria radica en el Poder Ejecutivo. Es cierto, Sallagués Lasso hablaba de potestad reglamentaria de entes autónomos y servicios descentralizados, pero lo hacía para referirse a reglamentos que afectan a sus funcionarios. No es los reglamentos del 168, numeral 4. Y Cajarville lo hacía, pero para referirse a aquellas actividades objeto de una regulación contractual, que es diferente de esta que estamos hablando. De ahí entonces que tenemos que reflexionar por qué el Banco Central tiene esta potestad regulatoria y cómo se coordina con el 168, numeral 4. Algunos dicen que esta potestad deriva de la naturaleza del Banco Central, porque todo Banco Central está para regular. Esa es la función fundamental del Banco Central, es una autoridad reguladora. Cajarville decía que hay que partir de la Constitución. La potestad regulatoria surge de la Constitución porque el artículo 196, luego además de la creación, establece que tendrá los cometidos y atribuciones que determine la ley. Es decir, que la Constitución permite que por ley se determinen sus cometidos y las atribuciones, y de ahí puede conferirse la autoridad reguladora. A mí me parece que no podemos tener en cuenta aisladamente estos dos criterios, sino que tenemos que aunarlos. Tenemos que partir del fundamento constitucional que observaba Cajarville, pero también tener en cuenta la naturaleza, porque como vimos, el Banco Central presenta o tiene cometidos que son naturales de todo Banco Central, pero luego la ley ha ampliado otros que no son los propios del Banco Central, que son los que Del Piazzo llama cometidos complementarios. Y me parece que para esos cometidos complementarios el Banco Central no tiene potestad regulatoria. La tiene para los otros, pero no puede dictar reglamentos que afectan a estas actividades. Otro tema interesante que quiero destacar, y muy rápidamente, es que la ley faculta al Banco Central a emitir instrucciones particulares. Del Piazzo ha sostenido que estas instrucciones son verdaderos actos administrativos, actos jurídicos, que obligan y que por tanto
son susceptibles de sanciones en caso de incumplimiento. A esta posición adhirió Artecona y es la posición del Banco Central. Yo no participo de esta posición. Yo creo que estos instructivos o estas instrucciones particulares son verdaderos actos de directiva, es decir, son instrumentos de soft law, no verdaderos actos jurídicos, no integran el hard law. Paso a otros dos temas muy rápidamente. Uno, la ley 17.250, que regula las relaciones de consumo. El control de esta materia es asignada a la Dirección General de Comercio, órgano desconcentrado del Ministerio de Economía y Finanzas, a su vez órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo, y concretamente dentro de esta el control compete a la Dirección del Área de Defensa del Consumidor. Y la otra ley es la que refiere al derecho de la competencia. Primero la 17.243, artículos 13, 14 y 15, pero que fueron sustituidas por la 18.159 de 2007, que continuó y profundizó sus lineamientos y regularon el derecho de la competencia. Estas leyes son importantísimas porque a mi juicio supusieron la derogación tácita de las leyes que imponían los monopolios legales, al ser ellas absolutamente incompatibles con el derecho de la competencia. Naturalmente que esa derogación opera sobre los monopolios legales, porque una ley puede derogar un monopolio creado por una ley, no puede derogar un monopolio de hecho o los naturales, que para eso el derecho debe procurar evitar que se cometan abusos, pero no puede derogarse un hecho. Sin embargo, esta derogación en los hechos ha sido inoperante porque la cultura monopólica de nuestra sociedad se ha resistido a vivir sin determinados monopolios y se niega a admitir los efectos de una derogación tácita. El actual presidente de la República, en la famosa ley de urgente consideración, anunció la supresión del monopolio de mercado crudo y sus derivados. Por supuesto que si esos monopolios han desaparecido, esto es superabundante, porque no tiene mucho sentido derogar lo que ya está derogado, pero se propuso esa derogación expresa para justamente de una vez por todas terminar con este problema en que hay una gran resistencia a admitir las derogaciones tácitas. El Poder Legislativo cambió la redacción del proyecto del Poder Ejecutivo. El tema pasó a ser tratado por 3 artículos, 235, 236 y 237. Y por estos artículos se acude a la fijación administrativa de determinados precios, con aprobación del Poder Ejecutivo y con previo informe de la URSEA. Comete a la URSEA una revisión de la metodología de cálculo de precios de paridad de importación y comete al Poder Ejecutivo la realización de una propuesta integral de revisión del mercado de combustibles a ser sometido a la Asamblea General y fija el contenido mínimo de ese. Como verán, no hay ninguna mención al monopolio, no se recibe, es cierto, expresamente la desmonopolización prevista por el Poder Ejecutivo, pero no hay nada en esta ley que permita descartar la derogación tácita producido primero por la ley 17.243 y luego confirmada por la 18.159. Por lo tanto, la desmonopolización de los combustibles continúa luego de la ley de urgencia en los mismos términos que antes. Pero de esto no podemos decir que la ley es inocua. No es inocua porque no se puede ignorar que aunque suprimido el monopolio, en los hechos continuó, y ANCAP no se encuentra preparada para la competencia. Las medidas previstas permitan la realización de un estudio que nunca se hizo, prepara ANCAP para la competencia,
y hacer que la desmonopolización efectiva se produzca sin crisis. No podemos olvidar tampoco que las grandes compañías petroleras se encuentran ligadas con ANCAP por contratos que no se pueden desconocer. Petrobras y Acción, pese a la desmonopolización jurídica existente, a mi juicio, no pueden importar sus combustibles directamente de sus matrices de Brasil y de Estados Unidos, porque se encuentran obligados por los contratos. Pero este punto puede y debe tenerse en cuenta a la hora del vencimiento de los contratos y se renegocia. Pero fuera de esos contratos no se puede ignorar la desmonopolización. Pensemos en el transporte, por ejemplo. Se está hablando en esta campaña electoral departamental de la necesidad del subsidio del boleto. El subsidio significa que la población en general use o no el transporte, subsidien a los que usan el transporte público. ¿No es más justo que a través de una desmonopolización las empresas importen directamente el combustible a quien de donde lo obtenga más barato y de esa manera se puede abaratar el precio del boleto y no solamente el precio del boleto, sino todos los productos y toda la producción? Bien. El tiempo de coronavirus nos obliga a reflexionar y a actuar con mayor solidaridad. No es posible que para favorecer en ANCAP y sus funcionarios y su sindicato toda la población se perjudique. Estamos en una situación ideal para extinguir un monopolio extinguido. ¿Por qué? Las leyes que dispusieron la extinción de los monopolios son del año 2000 y 2007. No hay posibilidad de interponer referéndum contra ellos. No es necesario acudir a acto jurídico alguno, a lo sumo por razones de certeza, algunos actos de directiva que no son impugnables ni en vía administrativa ni en vía jurisdiccional. Paso a las otras autoridades reguladoras, URSEC y URSEA. Más reciente se creó el Consejo de Comunicación Audiovisual, pero no me voy a referir a él porque está en estudios de la Cámara de Diputados un proyecto de ley que lo va a suprimir y es un hecho la aprobación de ese proyecto. Las dos primeras entonces, URSEC y URSEA, se inspiraron en aquellas de origen anglosajón y que florecieron en Europa. Y que cuando se impuso el derecho de la competencia. Este llevó a una nueva regulación llamada por algunos neorregulación. El modelo de regulación del estado de bienestar giraba básicamente en torno a los siguientes elementos: derechos exclusivos de prestación, planificación central, cobertura garantizada del coste más un beneficio razonable, obligación de servir en régimen de igualdad. Se podría decir que este modelo casi todo quedaba a la decisión del regulador. El modelo clásico de regulación venía a sustituir al mercado y asumía la mayoría de las decisiones. El nuevo modelo trata de recrear el mercado, promover la competencia allí donde esto sea posible y dejar hacer aquel. La nueva regulación tiende a defender los derechos de los usuarios y consumidores, a garantizar la libre competencia y a otorgar garantías para que el mercado funcione libre y correctamente. Para eso pues, es necesario lo que se llama el corte vertical de actividades, es decir, la separación de las actividades relacionadas con la administración y conservación de las infraestructuras, lo que es poco apto para la competencia, de las relacionadas con las prestaciones ofrecidas al público en general, que sí son susceptibles de ser libradas a la competencia. Estas son las actividades que están sujetas al régimen jurídico presidido por 4 libertades: la libertad de entrada, la libertad de acceso al mercado,
la libertad de contratación, lo que implica, entre otras cosas, formación competitiva de precios y la libertad de inversión. El corte vertical de actividades lleva a que el titular de las infraestructuras quede al margen de las actividades prestacionadas libradas al público en general. Pero no basta el corte vertical de actividades. Razones de justicia social impulsan la implantación de la noción de servicio universal. Es lo que se llama la pata social del sistema. Esto implica que se debe garantizar prestaciones de un determinado contenido mínimo, accesible en todo el territorio nacional y a precios accesibles. El servicio universal es un concepto que varía según las coordenadas espacio y tiempo y requiere gran prudencia en su definición, porque la accesibilidad del territorio puede conspirar contra la asequibilidad del precio. Pero para que el sistema funcione, se advirtió la necesidad de las autoridades reguladoras. Las unidades reguladoras son la tercera pata del sistema, junto con el corte vertical de actividades y el servicio universal. Corte vertical de actividades, servicio universal y autoridades reguladoras configuran así un tríptico inescindible. En el caso uruguayo, estas dos unidades, URSEC y URSEA, se inspiraron en las europeas, pero se apartaron de sus modelos. La URSEC, creada por la Ley 17.296, tiene competencia en el ámbito de las telecomunicaciones, tanto telecomunicaciones como postales. Son actividades privadas, aunque pueden ser prestadas por el Estado, y se rigen por el derecho de la competencia. La ley las creó como un servicio desconcentrado del Poder Ejecutivo en régimen de desconcentración no privativa. La URSEA siguió el mismo camino, el mismo modelo. Su competencia es energía y agua, y también servicio desconcentrado en régimen de desconcentración no privativa. Pero lo que no es bueno, porque está demasiado sujeta a la influencia del Poder Ejecutivo. Y esto se agravó con la Ley 18.719, en que la injerencia del Poder Ejecutivo prevista es tal que Ferrer Rubio ha dicho que vulnera de tal manera la autonomía técnica y funcional que se ha convertido en una verdadera desnaturalización jurídica de estas entidades públicas. Y se agravó aún más en el caso de los servicios de comunicación audiovisual con la Ley 19.307, la llamada Ley de Medios, que tiene todo una parte de diseño institucional que afecta mucho nuestra materia, que no voy a comentar, porque también todo eso se suprime con la nueva ley que está a estudio en la Cámara de Diputados. Algunos o bastante de estos errores se han corregido con la ley de urgencia, ya que con la LUC, tanto la URSEC como la URSEA han pasado a ser ahora servicios descentralizados, con lo cual tienen un grado de descentralización, lo que se acerca sensiblemente a esa aspiración de independencia que la doctrina toma como una nota distintiva de estas autoridades reguladoras en el derecho comparado. Para terminar, unas pocas reflexiones sobre la regulación. Como comprenderán, la regulación ha existido siempre, pero en la actualidad cobra un nuevo sentido. No es nada sencillo, así como existen fallos del mercado, precisamente para sus operaciones que se regula, pueden existir fallos en la regulación, cuyas consecuencias pueden ser muy perjudiciales. Así, por ejemplo, se ha atribuido la gran crisis energética de California del año 2000
a errores del diseño regulatorio. La regulación tiene que hacerse muy bien, lo que exige un acabado conocimiento de la realidad, una clara conciencia de su finalidad y evitar la captura del regulador, tanto por parte de los políticos gobernantes de turno como de los sectores regulados, así como evitar que la actividad objeto de la regulación se vea paralizada por la jungla burocrática. En este tipo de actividades, la innovación es clave y ella no es posible con las maneras de papel. Este nuevo modelo de regulación no puede ser aplicado por igual en todos lados ni puede estar congelada en el tiempo. Este trabajo fue realizado apelando básicamente a una bibliografía antes de la aparición del coronavirus. Pero esta pandemia produjo un impacto en todo el mundo de tal magnitud que ya se habla de una nueva realidad y cuando se supere la pandemia, lo que no supone la erradicación del virus, tendremos una nueva normalidad. El aspecto sanitario es lo más importante, porque lo más importante es la vida, pero ha tenido una incidencia tal en la economía y en la sociedad que todavía nadie se ha animado a estimar. Esto quiere decir que el nuevo modelo de regulación que hemos explicado ya no sirve. Hay que volver al viejo, hay que pensar en uno distinto. No lo creo. No creo que esta neorregulación esté superada, pero sí es preciso ajustarla a la nueva normalidad. No hay que refundar el derecho administrativo, hay que adaptarlo a las nuevas circunstancias. Situaciones como estas, más que nunca, todos los ojos se dirigen hacia el Estado. Es que el Estado, si bien no es el dueño del bien común, es el principal responsable, aunque no el único, de su realización. Por eso es que hay que acudir al principio de subsidiariedad y aplicarlo bien, y esto no es nuevo. Nuestro presidente casi enseguida del comienzo de la pandemia utilizó una imagen muy gráfica, la de las 3 perillas. La crisis esta es sanitaria. La perilla principal es la sanitaria. Pero la crisis sanitaria provoca una importantísima crisis en lo económico y en lo social. En función de las circunstancias se debe mover la perilla sanitaria, o la económica, o la social, pues todos estos aspectos se deben atender y en forma articulada. Quien maneja estas perillas es el Estado. El Estado debe velar por la salud pública, procurar dar solución a los problemas económicos causados por las necesarias medidas sanitarias que deben adaptarse y atender los desajustes sociales producidos, en especial velar por las situaciones de los más vulnerables. El Estado debe ir en ayuda de esos sectores. Por supuesto que la atención de los sectores más vulnerables y la prevención y la asistencia sanitaria requieren una cantidad de dinero considerable no prevista. Mucha imaginación se requiere para solucionar estos problemas. La solución debe venir del sector privado, pues allí se genera la riqueza, pero ella no consiste en incrementar la presión tributaria sobre ese sector. El sector privado es el motor de la economía y quien sostiene al Estado. Aumentar la carga tributaria sobre el sector privado equivale a comerse a la gallina de los huevos de oro. Se sacia el hambre por un día y se tiene hambre para siempre. La solución pasa por fortalecer al sector privado, apostar por el derecho de la competencia, con un adecuado diseño regulador, sin perjuicio del empleo de instrumentos de soft law, a fin de incrementar la solidaridad. A fin de cuentas, si algo positivo tuvo esta pandemia fue poner de manifiesto la solidaridad natural que existe en el ser humano, uno de los presupuestos del bien común, objetivo del principio de subsidiariedad. Muchas gracias. Bueno, Augusto, muchas gracias por esta presentación tan completa que diríamos que repasó distintas
distintos aspectos de este tema, o mejor dicho, más que distintas vertientes, además con un orden muy claro a partir de un esquema que anunciaste desde el inicio y al que te ajustaste hasta el final. Así que muchas gracias por la presentación. Tenemos la oportunidad de formular preguntas, los asistentes pueden hacerlo, como anunciaba Gabriela Iparraguerre, a través del botón que dice preguntas y respuestas. Por ahora no tenemos ninguna, pero vamos a esperar un poquito a ver si alguien quiere consultar algo. Bueno, parece que no hay preguntas, Augusto. Entonces vuelvo a agradecerte tu participación en este ciclo. El próximo lunes vamos a continuar con el derecho administrativo en una conferencia en la que va a participar el doctor Pablo Cruz, a quien tenemos en este momento entre los asistentes, y una serie de profesores invitados, el doctor Cristian Vélez de Perú, el doctor Eric Leiva de Colombia, el doctor Leonardo Massimino de Massimino, Argentina. cordobés. Exactamente. Y con el tema de la conferencia del derecho administrativo y la dignidad humana. Así que los invitamos para participar también en la conferencia del próximo lunes, y como siempre decimos también a que consulten el calendario de las siguientes conferencias, porque es muy nutrido, abarca los meses de septiembre y de octubre con distintos temas de gran interés. Bueno, Augusto, muchísimas gracias otra vez y nos despedimos entonces. Gracias a ustedes y hasta el lunes, porque pienso asistir a la conferencia del lunes. Excelente. Gracias, muchas profesor. Un placer. Bueno, adiós, Gabriela. Buenas noches para todos. Buenas noches.